¿Qué significa cruzar del otro lado? ¿Qué significa ser un verdadero hebreo en Yeshua? No desde una perspectiva cultural o histórica solamente, sino desde la esencia espiritual que realmente la Torah nos revela, porque ser hebreo no se trata simplemente de pertenecer a un linaje físico, sino de experimentar un cambio interior, una transformación que realmente nos lleva a cruzar de un estado a otro, de la idolatría a la fe, de la esclavitud a la libertad y de las tinieblas a la luz. En este momento estamos hablando de Abraham, pero es un llamado que el Eterno está haciendo a cada uno de nosotros en varias circunstancias de la vida, en varias circunstancias como situaciones que podríamos encontrarnos en la vida. Puede ser que el Eterno nos está llamando a ir, como dice aquí, vete por ti. Esto es un llamado que transforma. Y por esto es importante que hablamos un poco sobre esto porque es algo que es en ciertas circunstancias crucial para nuestra vida. Y de hecho, la parasha de esta semana que tiene este nombre de Lech Lecha, que es esta expresión hebrea que vamos a hablar un poco sobre lo que significa y que la encontramos realmente en Génesis 12, versículo 1, cuando Adonai le dice a Abraham, leja, vete de tu tierra, de tu hogar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y a simple vista, esta instrucción parece como un mandato de desplazamiento, ¿no? De una cosa física, pero realmente es una invitación a dejar un territorio y comenzar un viaje. Y este territorio puede ser un territorio físico, como en el caso de Abraham, y yo lo puedo decir que a mí también el Eterno me hizo este llamado, varias veces me mudé como territorio, como ciudad también, como país, pero puede ser también una circunstancia que es como un viaje, que uno cambia del trabajo, uno cambia, no sé, algo en las relaciones y todo esto para sí mismo. Cuando el Eterno hace este llamado es primeramente para que podamos trascender, para que podamos ser transformados, porque muchas veces cuando estamos en una circunstancia sucede que nos estancamos ahí y no vamos más allá. Pero el Eterno nos llama a salir de esta circunstancia para superarnos, para ser transformados. Pensando en lo que estamos viendo también con Abraham, cuando observamos con atención el texto en hebreo, descubrimos que esta frase de Lech Lecha se traduce únicamente con vete, pero tiene un sentido más completo si lo vemos exactamente como viene del hebreo, vete por ti mismo o hacia ti mismo. Y esta expresión contiene una profundidad, esta profundidad espiritual que yo creo que nos va a ayudar a entender muchas cosas, porque Adonai no solo está enviando a Abraham a otro lugar, sino que le está haciendo este llamado a emprender un proceso de transformación interior, como le estaba diciendo, y es un viaje hacia su verdadera identidad en el propósito del Eterno. Y la palabra le, que es un verbo imperativo, significa caminar, ir, avanzar, mientras que leja implica para ti, para tu bien, hacia tu propio ser. Y si lo vemos juntos, lej leja podría entenderse también como
camina hacia lo que yo he determinado para ti. ¿Qué quiere decir esto? Sal de lo que conoces para que encuentres quién realmente eres y quién eres bajo mi voluntad y quién tú eres porque yo lo dije de ti que tú eres. Y para que podamos encontrar realmente quién somos en Él, pero que lo entendamos, porque muchas veces sí sabemos que somos sus hijos, sí sabemos que somos su tesoro particular, sabemos que tenemos un propósito, pero ¿cuánto realmente lo hemos entendido desde lo profundo del corazón? ¿Cuánto desde lo interior y cuánto lo hemos entendido para caminar hacia este propósito? Porque muchos tal vez pueden entender, ah, sí, el Eterno me llamó y me dio este llamado, no sé, también como alguien como pastor, no sé, misionero, alguien como apóstol, lo que sea. Lo que sea, pero puede ser que sí, sí, el Eterno me llamó, pero lo entendió para caminar hacia esto o se quedó allí. ¿Por qué? Porque no lo entendió realmente qué significa este llamado. Y cuando se entiende el llamado, se empieza a mover hacia lo que es realmente esto. Por eso es muy importante entender esto y muchas veces se tiene que salir de la zona de confort para llegar ahí. Y esto pasó con Abraham, que como he dicho aquí, implica para ti, por tu bien, hacia tu propio ser también. Y lo vamos a ver por qué de para tu propio ser. Y en conjunto, el Lej Lejá puede entenderse como camina hacia lo que yo he determinado para ti, que esto es importante entenderlo. Y este tipo de llamado que el Eterno hace cuando Él desea formar en nosotros realmente una nueva identidad. Y no se trata simplemente de mudarse o cambiar de ambiente, sino de salir del lugar interior también, donde hemos estado cómodos, comodidad, controlados o atrapados en ciertas circunstancias y permitir que Adonai nos guíe hacia una vida dirigida por su propósito. Y en el caso de Abraham, el mandato fue literal. Dejar Ur de los caldeos, porque tenía que dejar este centro de idolatría, poder, cultura pagana, pero en el plan espiritual, este llamado representa también esta invitación que Adonai da hacia cada creyente, cada su hijo, de salir de todo aquello que nos ata al pasado, que nos impide realmente oír su voz y obedecer su dirección. Porque cuando el Eterno dice Lej Lejá, no está diciendo sal por tu bien, porque uno puede pensar, bueno, que no lo entiendo, o porque cualquier otra cosa. No, Él está diciendo sal por tu bien, porque fuera de tu zona conocida de confort, te mostraré quién eres realmente en mí, quién eres realmente en mí. Porque muchas veces decimos, ah, no, pero no sé, escuchamos testimonios y decimos, ay, no, esto es muy fuerte. ¿Quién sabe si yo podría soportar todo esto, si yo podría llegar a hacer todo esto? Pero cuando el Eterno nos manda, nos hace hacer esto, ahí encontramos que sí, se puede, que sí lo podemos lograr, pero desde la zona de confort nosotros pensamos que no. Y tenemos varios testimonios también en medio de nosotros que viajaron de otro lugar, como yo también, bueno, ya hice algunos viajes, viví en otros lugares y pensé que no lo puedo lograr, estoy sola y que cuando estaba también pequeña y con todo lo que ya pasé, ya hice un viaje, cuando tenía que hacerlo la segunda vez pensé, no, ya que una vez lo hice, la segunda vez cómo lo hago otra vez. Y el Eterno me mostró lo que yo puedo ser en Él.
realmente cuando le obedezco y que Él está al control de todo esto cuando Él está pidiendo lo que está pidiendo. Y aquí también surge una pregunta que será la base aunque de todo este estudio que estamos haciendo. ¿Qué implica para nosotros hoy salir de nosotros mismos? ¿Qué significa escuchar la voz de Adonai que nos dice Lech Leja y obedecerla en medio de un mundo que constantemente vemos como nos invita a permanecer donde estamos, aferrados a lo material, a lo emocional y a estas costumbres que realmente hemos heredado? Y el llamado de Adonai a Abraham fue el comienzo de una nueva historia, no solo para él, sino para toda su descendencia. Y de la misma manera, cuando el Eterno nos llama a salir, cuando nos dice Lech Leja, está realmente iniciando en nosotros un proceso de transformación que nos llevará a descubrir nuestra verdadera identidad como su pueblo, como hijos de la promesa también y como herederos en el Mashiach, en Yeshua. Y ser llamados por Adonai implica dejar atrás todo lo que define nuestra vida sin Él. Porque no vamos a dejar atrás algo que necesitamos, no. El Eterno nos dice de despojarnos, de dejar atrás todo lo que nos impide, todo lo que nos carga, todo lo que nos atrapa, todo lo que nos también teniendo ahí no nos deja mover, todo lo que no es bueno. Despojarnos de todo esto para que finalmente podamos volar, caminar en lo que tenemos que caminar. Los apegos materiales, los vínculos emocionales que nos retienen, las costumbres heredadas que no nos dejan hacer su voluntad, que nos alejan de la voluntad del Eterno. Y este es el comienzo de un viaje de fe, donde la obediencia que nosotros estamos haciendo abre el camino hacia la bendición. Y así como Abraham, que fue llamado a salir de su tierra para ser transformado, Abraham, para ser transformado en Abraham, el padre de la emuná, de la fe, también nosotros somos llamados a dejar atrás lo viejo para que Adonai forme en nosotros una nueva naturaleza, una nueva identidad, un nuevo propósito conforme a su Torah, conforme a su palabra. Y cuando el Eterno le dice, Lech Leja a Abraham por el momento, no solo le está pidiendo que deje el lugar físico, como estábamos diciendo, sino está revelando un proceso espiritual de transformación que dijimos hasta ahora, y cada elemento del mandato contiene una dimensión interior que nosotros debemos comprender y aplicar a nuestra propia vida para cada uno de nosotros. Vamos en lo que hemos leído antes, vamos a hablar de Génesis 12, versículo 1, lo que el Eterno le está ordenando y vamos a ver cada elemento, porque en estas tres expresiones del versículo encontramos las tres salidas espirituales que todo creyente debe experimentar para poder caminar en la voluntad de Adonai y alcanzar su propósito. Dice, sal de tu tierra, sal de tu territorio, posesión, sustento, como vamos a ver, sal del materialismo. Y de hecho, esta palabra de sal de tu tierra, me arceja, que también aquí vemos como está esta palabra de eres dentro de mer arceja, que viene de eres, que en hebreo significa tierra, pero también puede comprenderse como dijimos territorio, posesión, sustento. O sea, en este nivel
Adonai está llamando a Abraham a desprenderse del apego, este apego a lo material, a dejar atrás la seguridad terrenal para depender completamente de él. Y Abraham vivía en Ur, que era una ciudad rica, poderosa, un centro de comercio, pero también idolatría. Y sí, había abundancia, pero mucha idolatría. Y salir de ahí no fue solo un movimiento geográfico, sino un acto de renuncia. Porque Adonai estaba enseñándole la verdadera bendición realmente no está en la tierra, sino en aquel que da la tierra, en el eterno. Y Yeshua nos enseñó el mismo principio realmente cuando él dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en los cielos. En Mateo 6, del 19 al versículo 20. Y también en Mateo 19, versículo 21 dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven, sígueme. Entonces, el primer paso del hebreo es salir del materialismo. Y no se está tratando de despreciar lo que tenemos, sino de aprender a no ser gobernado por lo que tenemos, a no apegarnos a esto y que no esto nos tiene que mover la vida en todo lo que hacemos. Y ser un un hebreo es poner nuestra confianza en Elohim y no en nuestras posesiones. Realmente ser un ciudadano del reino, del reino de Yeshua es propio esto, en no poner nuestras confianzas en las posesiones, sino en el mismo. Y el segundo mandato es sal de tu parentela, que es mi molad teja, molad teja. Y esta palabra, que es la palabra moledet, moledet significa lugar de nacimiento, linaje, origen, pero también hace esta ilusión al entorno emocional y relacional en el que una persona realmente ha crecido. Y el Eterno estaba llamando a Abraham a soltar los lazos que lo ataban al pasado, ¿no? Por linaje, a dejar atrás los afectos y vínculos que podían impedirle realmente de obedecer. Y no porque la familia sea mala, claramente, cuando Yeshua también nos llama a hacer esto, no es porque la familia sea mala, sino porque a veces las emociones, los recuerdos, los apegos, las relaciones se convierten en estas anclas, como una barca que tiene anclas que no nos impiden avanzar hacia lo que Adonai quiere hacer con nosotros. Cuando una barca está anclada, se mueve en el mismo lugar, se mueve siempre, siempre ahí. Y por esto Yeshua, que expresa esta misma realidad, pero con estas palabras firmes, lo vemos en Mateo 10:37, dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hijas más que a mí no es digno de mí. Por esto salir de la moledet parentela no es abandonar el amor, no significa que no tenemos que amarlo, sino poner a Adonai en primer lugar. Incluso incluso por encima de los afectos legítimos. Y es reconocer que el pasado realmente no puede definir nuestro futuro cuando el Eterno nos está llamando a una nueva etapa. Y también vemos que hay situaciones que el Eterno está
haciendo este llamado a misioneros, por ejemplo, o a los apóstoles cuando lo hizo, porque claramente apóstol Pablo, por ejemplo, tenía familia. Y yo imagino también que había tenido tal vez pensamientos de casarse, pero él dejó todo esto para cumplir la voluntad del Eterno, para unirse al Eterno y cumplir su voluntad. No a todos el Eterno nos está llamando a salir de nuestra casa, claramente no es este el punto, pero hay situaciones cuando sí el Eterno así, lo está diciendo, pero lo más importante es entender qué realmente significa parentela, de salir de los apegos emocionales como decimos. Y así como Abraham tuvo que dejar atrás su historia familiar para entrar en un nuevo pacto, también nosotros somos llamados a dejar atrás las emociones, estas emociones no sanadas, las heridas, los temores, las nostalgias que nos atan y nos atan al ayer y estamos ahí pensando siempre en estas cosas y no avanzamos porque ayer hice, porque ayer, porque y todo lo que está ahí en el ayer. Y solo cuando soltamos el pasado, Elohim puede, finalmente, Dios puede conducirnos al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y la tercera instrucción es sal de la casa de tu padre. Beit Avija, mi Beit Avija. Y este es el nivel más profundo del llamado porque implica romper con la cultura, las tradiciones, las creencias que realmente se oponen a la voluntad del Eterno. Y si vamos a Josué 24, versículo 2, nos revela que Terah, el padre de Abraham, servía a dioses extraños. Al otro lado del río, ¿no? Lo dice de esta manera. Es decir, Abraham creció en un ambiente de idolatría. Y al decirle, sal de la casa de tu padre, vemos como Adonai le estaba pidiendo que renunciara a la herencia espiritual que era equivocada, a todo sistema de pensamiento que no reconoce realmente al único Elohim verdadero. Salir de la casa del Padre significa romper con los patrones del mundo, con las ideas, costumbres, filosofías, que esto nos alejan de la pureza que encontramos en la Torah. Significa también aprender a discernir qué parte de nuestra cultura honra al Eterno y cuál no la honra y cuál la reemplaza esta cultura. Y apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque todo verdadero hebreo, todo creyente que responde a este llamado de Adonai debe pasar por esta, podemos decir así, triple salida de lo material a lo espiritual, lo emocional a la obediencia y de la cultura del mundo a la santidad de la Torah. Y cuando Yeshua dijo a sus discípulos, sígueme, estaba repitiendo realmente la misma esencia del Lech Lecha, porque el llamado de Yeshua realmente no fue distinto al que recibió Abraham. Ambos llamados implican dejar todo lo que dijimos, dejar todo para entrar en una nueva forma de vida. Y Yeshua no ofreció realmente comodidades ni estabilidad terrenal, sino ofreció el camino del reino. Él dijo en Mateo 16:24, el que quiere venir en pos de mí, niéguense a sí mismo, tome su cruz y
sígueme. Y este es el Lej Lejá del nuevo pacto. Y así como Abraham salió de su tierra para seguir la voz del Eterno sin saber realmente a dónde iba, los discípulos dejaron sus redes, sus oficios y sus seguridades para poder seguir a Yeshua. Y ambos vemos cómo respondieron con obediencia a este llamado que transformó el destino, su destino. Y ser hebreo, entonces, no es bueno, lo dijimos así de esta manera porque estamos hablando de la parashá, pero realmente la idea es esto, ser ciudadano del reino, entonces no es una cuestión étnica ni religiosa, sino una experiencia de fe y obediencia. Es responder al llamado de Adonai que nos está diciendo a cada uno de nosotros, sal de lo conocido, deja atrás lo que te ata y ve hacia la vida que tengo preparada para ti. Y solo cuando obedecemos a esta voz, realmente podemos descubrir quiénes somos realmente en Él. Y el Lej Lejá no fue eso, es para Abraham en este momento, pero como dijimos, no fue solo para él porque es una invitación y es una invitación eterna del Eterno a todos los que desean caminar con él. ¿Y por qué dijo esto? Porque en el desarrollo de la parasha de Lej Lejá, nosotros descubrimos por la primera vez en las escrituras este término de hebreo aplicado a Abraham en Génesis 14, versículo 13, que dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, Haibri, Abraham el hebreo. Y la palabra hebreo proviene del término hebreo de Ibrí, que a su vez deriva de la raíz de avar. Y el significado de esto es cruzar, pasar al otro lado, avanzar. Y esto es sumamente revelador. Yo creo, espero que lo puedan ver ustedes también, porque la identidad espiritual del hebreo está directamente relacionada con este acto de cruzar, porque Abraham es llamado Haibri, el que cruzó. ¿Por qué? Porque cruzó el río Eufrates para dejar realmente atrás la idolatría de Ur, de los caldeos, y caminar hacia la tierra que Adonai le mostraría. Pero más allá del movimiento geográfico, este cruce representa también una transición espiritual. Pasar de la idolatría a la fe, del mundo pagano al propósito del eterno. Y por esto ser ibrí, ser un hebreo, no se trata de pertenecer a una raza, a una nación física realmente, sino de vivir un proceso espiritual de transformación. Y esto es de haber cruzado del otro lado, de haber dejado atrás lo viejo para entrar en lo que es nuevo, entrar en lo nuevo. Y Abraham fue el primero que escuchó la voz del Eterno y obedeció. En el mapa histórico, Ur de los Caldeos estaba al oriente del río Eufrates, que es Nahar Perat en hebreo, mientras que la tierra prometida estaba al occidente. Entonces, para obedecer, Abraham tuvo que cruzar el río, que es un acto físico que simboliza realmente una decisión espiritual, dejar atrás la idolatría y caminar hacia la fe en el único Dios Elohim verdadero. Y en Josué 24:2, el mismo Josué que recuerda este evento dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río,
Terach, padre de Abraham, y Nahor, y servían a otros dioses. Cruzar entonces el río, vemos que Abraham se separa de esta herencia idolátrica y por esto se convierte en el primer hebreo, el primero que atravesó de un sistema de muerte a una vida bajo la voluntad, bajo la sumisión al Eterno, la obediencia al Eterno, bajo escuchar la voz del Eterno. Y siglos más tarde encontramos que los hijos de Israel experimentaron el mismo principio espiritual cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Y este paso por las aguas fue una señal de su liberación definitiva de Egipto, que es ese símbolo de esclavitud y de opresión. Y mientras estaban del otro lado de Egipto, eran esclavos. Y al cruzar las aguas se convirtieron en un pueblo libre, redimido por la mano de Adonai, pero libre para seguir al Eterno, exactamente como Abraham, libre para liberado para someterse a la voluntad del Eterno. El pueblo fue liberado para estar bajo la voluntad del Eterno. Y mientras vemos que el mar se abrió delante de ellos y cuando lo atravesaron, el ejército de Faraón fue destruido porque entró en el mar detrás de ellos y en ese momento Israel dejó realmente de ser una multitud sin identidad y comenzó a ser una nación santa, un pueblo redimido. Y apóstol Pablo lo interpreta de esta manera en 1 Corintios 10, versículo 1 y 2. Dice, todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, el cruce del Mar Rojo fue un bautismo, una transición espiritual. Salieron del dominio del faraón, que era una figura del enemigo, para caminar bajo la dirección del Eterno. Así como Abraham cruzó el río para dejar la idolatría, Israel cruzó el mar para dejar la esclavitud. Y ambos pasos representan una nueva identidad en el Eterno. Y una tercera vez encontramos también el pueblo del Eterno que tuvo que cruzar aguas en esta circunstancia cuando atravesaron el río Jordán, que estaban guiados por Josué y que cruzaron el río Jordán para entrar finalmente en la tierra prometida. Y el cruce del Jordán representa este paso de la promesa al cumplir, al poder entrar en cumplimiento de esta promesa y de la esperanza a la herencia, de la esperanza de esta herencia entrando y teniéndola propio, conquistándola de esta manera. Y el río, que ese era el límite entre el desierto, es este símbolo del proceso. Y la tierra de Canaán también es símbolo del destino donde se tiene que llegar. Entonces, Josué 3:17 dice, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Adonai estuvieron firmes en seco, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar. Y otra vez, el pueblo de Israel lo vemos que se convierte en Ibrim, en hebreo. ¿Por qué? Porque cruzaron al otro lado y cada cruce fue una etapa más profunda de transformación. Abraham cruzó de la idolatría a la fe, Israel cruzó del yugo del Egipto a la libertad y Josué cruzó con el pueblo de la promesa a la herencia. Entonces el Eterno establece como un patrón eterno. Cada vez que llama a su pueblo, Él lo llama a cruzar. Y en el Nuevo Testamento, este mismo principio se cumple plenamente en Yeshua, en el Mesías.
que él, vemos como nos llama a cruzar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud del pecado a la libertad del reino. Y Yeshua mismo dijo en Juan 5:24, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado, y aquí tenemos en griego este verbo de metabeken, que viene del verbo de metabaino, que significa cruzar, pasar al otro lado de muerte a la vida. Y este verbo griego aquí que estábamos diciendo que se está utilizando de metabaino, tiene realmente, vemos el sentido que avar en hebreo, que vimos antes, que es cruzar, atravesar, pasar del otro lado, de un estado a otro. Y Yeshua está diciendo que quien cree en él se convierte espiritualmente en un ibrí, un hebreo, alguien que ha cruzado hacia una nueva realidad en el reino del Eterno. Y el acto de bautismo, esto que es mikveh, esto simboliza precisamente este cruce. Así como Abraham cruzó el Eufrate, Israel cruzó el Mar Rojo y el Jordán. El creyente que cree en Yeshua cruza las aguas del bautismo. ¿Para qué? Entra dentro de las aguas y sube de las aguas para dejar atrás toda su vida antigua y nacer de nuevo en el reino, convertirse en una nueva persona y un nuevo destino, un nuevo propósito. Y Pablo lo explica esto en Romanos 6, del 3 al 4. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Mesías, en Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el bautismo es realmente esto, la eklejá de cada discípulo de Yeshua, una decisión de obediencia que marca realmente el comienzo del camino que Yeshua quiere que entreprendamos. Y al descender a las aguas, nosotros dejamos atrás la esclavitud del pecado. Al salir de ellas, nacemos de una nueva identidad como hijos del Eterno. Y por esto es importante hablar sobre esto porque hay personas que yo escucho testimonios y especialmente eso, entre los cristianos escucho testimonios de que no entienden realmente qué están haciendo mientras están en el bautismo. Por esto es importante entender qué estamos haciendo. ¿Para qué? Para que nos encaminamos hacia el propósito y que no lo hagamos solo para hacerlo, por una emoción, porque nos invitaron, porque nos dijeron, porque nos hablaron, porque pensamos tantas cosas, sino para que entendamos el propósito y qué importancia realmente tiene todo este acto. Y en este momento, el creyente cuando entra en las aguas y sube de las aguas, se convierte en este verdadero hebreo espiritual, ¿no? Que dijimos, ¿no? Que el que ha cruzado, el que pasa de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y por esto la historia de Abraham, del Eufrates, del Mar Rojo y del Jordán no son solo eventos antiguos, son este mapa espiritual del creyente y cada uno de nosotros está llamado a
cruzar, a dejar atrás lo viejo, el pasado, el pecado, la comodidad para entrar en la plenitud de la promesa del Eterno. Y ser un ibrí es vivir en constante movimiento espiritual, es vivir guiados por la voz de Adonai, caminando siempre hacia el otro lado, donde Él, el mismo Eterno, nos muestra su propósito y su herencia eterna que ha preparado para nosotros. Y el llamado de Adonai a Abraham no fue solamente personal, sino fue el inicio de un propósito, como vemos, colectivo, porque el Eterno no llamó a Abraham para hacerlo un hombre grande solamente, sino para formar a través de él una nación santa, un pueblo apartado que refleja su carácter, su voluntad aquí en la tierra. Y en Génesis 12:2 vemos como Adonai le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en hebreo, si leemos esta palabra, vemos lo que dice. Dice, Besja legoy gadol, que significa haré de ti un goy gadol, un gran nación. Y la palabra goy significa nación o pueblo y es la misma palabra que se usa cuando se hace referencia a los pueblos gentiles. En otras palabras, podemos ver que Adonai tomó a Abraham siendo un gentil, un hombre de entre las naciones, y lo transformó en el padre de una nación distinta, una nación Kadosh, que Kadosh significa apartado, una nación apartada, consagrada. Y este proceso nos enseña que la palabra gentil no describe solo una procedencia étnica, sino una condición espiritual, vivir lejos realmente del pacto del Eterno. Cioè, ser gentil significa ser sin Elohim, significa no vivir con Elohim, con Dios, significa sin tierra, ¿no? Sin ciudadanía, por decir mejor dicho así, ¿no? Sin esta condición espiritual que tenemos cuando realmente nos convertimos en sus hijos. Y ser hebreo o israelita describe no un origen físico, sino una identidad espiritual que es vivir dentro del pacto y bajo la dirección de la Torah. Y por esto, cuando el Eterno llamó a Abraham, le estaba invitando a dejar de ser Goy, parte de las naciones, para convertirse en Goy Kadosh, una nación santa. Y más adelante, de hecho, este mismo llamado se refiere a su descendencia cuando vemos a Adonai que habla a través de Moshe. Si vamos a Éxodo 19, versículo 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes en una nación santa, Goy Kadosh. Y estas son dice siempre el Eterno, esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ser un Goy Kadosh realmente significa reflejar el carácter de Adonai, ser un pueblo diferente, no porque sea superior, sino porque está realmente consagrado a su propósito. Y en el Nuevo Testamento, de hecho, este propósito se extiende a todos los que creen en el Mesías, en Yeshua. Y apóstol Pablo enseña que los creyentes de entre las naciones son injertados en el mismo árbol del pacto y de esta manera formando parte de este Israel que muchas veces dijimos no Israel espiritual, que lo encontramos en Efesios 2, capítulo 2, del 11 al 13, que dice, por tanto,
acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Y aquí Pablo usa dos conceptos que son claves para nosotros, lejos y cerca. Y los que estaban lejos eran los goim, los pueblos fuera del pacto, y los que están cerca son los que por medio del Mesías han cruzado del otro lado y ahora forman parte del pueblo del Eterno. Es decir, el mismo acto de cruzar que hizo Abraham ahora ocurre realmente en el corazón de cada creyente. Y por la fe en Yeshua y la obediencia a la Torah, nosotros pasamos de ser goim a ser parte de Israel, que es el pueblo del pacto, y no por sangre o por genealogía. Algunos sí, de nosotros, pues sí, lo han visto esto, pero no es tan importante esto, sino por un nuevo nacimiento espiritual, por este nuevo pacto que Yeshua hizo ahí en la cruz. Y Pablo continúa explicando este principio. Si vamos a Gálatas 3, versículos 7 y 29, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y vosotros sois del Mesías, ciertamente, linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Entonces, ser hijo de Abraham no significa descender de él físicamente, sino caminar en la misma fe y obediencia que realmente él mostró. Y significa serlo a través de Yeshua, por la sangre de Yeshua, porque Abraham creyó, obedeció y cruzó. Y todo aquel que cree, obedece y cruza espiritualmente hacia la vida en Yeshua está contando como su descendencia, realmente como vemos aquí. Y por esto el verdadero Israel no está definido por una frontera geográfica, ni por una nacionalidad, sino por la fidelidad del pacto y a la obediencia a la voz del Eterno. Y así lo confirma también Romanos 9, del 6 al 8, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y dice, no los hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino los hijos de la promesa son contados como descendencia. Y ser hebreo o ser israelita es ser parte del pueblo del Eterno y no es una identidad étnica, sino una espiritual. Es la identidad de todo aquel que ha respondido realmente al llamado del Eterno, que ha dejado el mundo atrás y ha cruzado hacia la obediencia, la fe y hacia la santidad. Y Yeshua, él vino a restaurar precisamente esta identidad que nosotros hemos perdido. Él no vino a crear una nueva religión, sino a reconectar a los hijos dispersos de Israel con el pacto que él ha hecho, que este es pacto eterno. Por esto, él mismo declaró en Juan 10, versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Las otras ovejas que está diciendo aquí no son los goim, ¿no? En este sentido, sino son los creyentes que antes fueron goim, que antes fueron gentiles entre las naciones que han escuchado la voz del pastor, el sonido del shofar y han regresado al redil, al Israel de Elohim. Y Pablo lo expresa de una forma poderosa en Romanos 11, 17, dice, si alguna de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre,
silvestre, fuiste injertado en lugar de ella y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, el creyente en Yeshua no reemplaza a Israel, sino que es injertado en él y participa del mismo árbol, del pacto, de la misma raíz de Abraham y también de Isaac y de Jacob más adelante. Y apóstolo Pedro describe esta identidad restaurada cuando él habla en Prima de Pedro 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Goy Kadosh, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y cada palabra aquí vemos como refleja la continuidad del propósito original con Abraham, linaje escogido, que es la simiente de Abraham, reino de sacerdote, que es este llamado que está en Éxodo 19, nación santa, que es el Goy Kadosh, que Adonai prometió formar realmente, y pueblo adquirido, que son los redimidos por la sangre de Yeshua, como lo dijo apóstol Pablo. Entonces, el creyente en el Mashiach, en Yeshua, por lo tanto, no, no es un extranjero espiritual. Nosotros no somos extranjeros. Es parte de la nación del Eterno que comenzó, realmente que el Eterno comenzó a formar con Abraham. Y ser hebreo no es tanto, o sea, no se trata de hablar un idioma o portar una herencia genética. Repito, algunos de nosotros sí lo somos en este sentido del sangre, pero no es tanto esto. Ser hebreo es haber cruzado al otro lado, de la idolatría a la verdad, del mundo al reino, del pecado a la obediencia, y vivir como parte del pueblo santo que guarda la Torah y que sigue a Yeshua. Y el propósito del Eterno, de hecho, siempre fue formar una nación que refleje su santidad y su justicia. Y este propósito sigue vivo en todos los que hemos respondido realmente a este llamado que el Eterno nos ha hecho, que Yeshua nos ha hecho. Y Él nos ha injertado en la raíz del pacto, y hoy, igual que Abraham, somos llamados a caminar como una nación apartada, un pueblo que pertenece a Adonai, testimonio de su reino en la tierra. Y hasta aquí hemos visto que el llamado de Adonai Abraham, Lech Lecha, vete por ti, no fue simplemente un orden para salir de un territorio, sino el comienzo de un proceso espiritual. Abraham se convierte en Haibri, en el hebreo. ¿Por qué? Porque decide cruzar al otro lado, decide dejar atrás su antigua vida y caminar bajo la dirección del Eterno. Pero ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo vivimos nosotros como hebreos espirituales? ¿Y cómo respondemos a ese mismo llamado en medio de la sociedad que vivimos, del trabajo, de la familia, de los desafíos cotidianos que encontramos cada uno de nosotros? El primer paso práctico es el mismo que Adonai dio a Abraham: sal de tu tierra. Y para nosotros esto significa renunciar al dominio de lo material, a la mentalidad que nos hace depender de lo que poseemos más que de Dios, de Elohim. Vivimos en un tiempo donde el valor de una persona se mide por su éxito, su estatus, sus bienes, pero el hebreo, el creyente que ha cruzado
entiende que su tesoro no está en lo visible. De hecho, Yeshua lo dijo claramente, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Entonces, ser un ibrí, hoy un hebreo, es aprender a vivir con gratitud, con contentamiento, con confianza ¿en qué? En la provisión del Eterno. Y no significa vivir en pobreza, sino vivir sin ser esclavos de lo que nosotros poseemos. Y nuestra seguridad, de hecho, no tiene que ser en un salario ni en la economía, sino en la fidelidad de Adonai, el que promete suplir lo necesario a los que buscan primero su reino, como dice Yeshua en Mateo 6:33. Y cada vez que renunciamos a la codicia, al afán, a la ansiedad, estamos cruzando al otro lado, caminando como verdaderos hebreos. Otra cosa que Adonai también dijo, esto de sal de tu parentela. Y esto en nuestra vida diaria significa liberarnos de estos vínculos emocionales que nos atan al pasado, de heridas no sanadas, de dependencia, de resentimiento, culpas que nos impiden realmente avanzar. Porque de hecho el Eterno no puede conducirnos a lo nuevo mientras sigamos aferrados a lo viejo. Y no puede entrar lo nuevo, se nos sale lo viejo primero. Y muchos creyentes en Yeshua, pero siguen cargando con estas cadenas del pasado, palabras que hirieron, experiencias que marcaron realmente, culpas que aún pesan. Pero Yeshua vino precisamente a romper estas cadenas. Y él dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Entonces, vivir como hebreo hoy implica sanar el corazón, perdonar y soltar. Y cuando perdonamos, cruzamos. Cuando soltamos la amargura, cruzamos. Cuando decidimos dejar atrás el pasado para creerle al Eterno, cruzamos al otro lado a esta libertad interior que Él nos está dando. Y cada vez que decidimos vivir sin rencor, sin miedo, sin todos estos resentimientos, nos movemos espiritualmente hacia la tierra prometida, que es un corazón libre para obedecer. Y el tercer aspecto del llamado es sal de la casa de tu padre, y esto nos invita hoy a romper con la cultura del mundo que realmente compite con la verdad que encontramos en la Torá, porque vivimos rodeados de valores contrarios al reino como relativismo, materialismo, vanidad, egoísmo, y la sociedad moderna nos enseña a buscar la comodidad antes que la santidad, el placer antes que la obediencia, la apariencia antes que la verdad. Y ser hebreo hoy es cuando nos atrevemos a ser diferentes. Es no conformarse con lo que el mundo llama normal, sino vivir bajo los principios eternos de la Torah. Y apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y romper con la idolatría, esta idolatría cultural donde uno vive, crece, significa discernir también y rechazar todo aquello que se levanta en el corazón en lugar de Adonai. El éxito, por ejemplo, sin propósito, la fama,
entrenamiento vacío, cuando uno se entretiene de una manera que no tiene sentido, cosas que para pasar el tiempo, las ideologías que realmente reemplazan la verdad. Y el hebreo no sigue la corriente, camina contra ella, ¿no? Muchas veces decimos que somos como estos peces que caminan contra la corriente dentro del agua. No vive realmente por lo que el mundo aprueba, sino por lo que el Eterno aprueba. Y para él esto es lo importante. Esto requiere valentía, fidelidad y convicción. Y ser un hebreo no termina en salir, sino en caminar en obediencia. No basta solamente salir, hay que caminar en obediencia. Y el llamado de Abraham comenzó realmente con una instrucción, pero también incluía una promesa y una bendición. Y Adonai dijo, vete y serás bendición. Y la bendición no está antes del paso de la fe, porque muchos, bueno, están esperando que primero llegue la bendición y después damos el paso de fe. Pero vemos que es todo lo contrario, porque viene después de la obediencia. El hebreo vive por fe, pero no por una fe pasiva o mental, sino por una emuná activa que se demuestra con obras. Como dice Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Por esto, vivir como hebreos hoy implica practicar los valores de la Torah en cada área de nuestra vida. Por ejemplo, justicia, que es tzedakah, compasión, que es gesed, o sea, actuar con rectitud en todo trato, la tzedakah, cuidar al necesitado, extender misericordia, que es gesed, la hospitalidad, abrir nuestras casas, corazones, como Abraham, que recibió a los mensajeros espirituales, que lo vamos a ver más adelante, amar al prójimo, que es ahabad, que es vivir en perdón, en servicio, en humildad. Y la Torah, de hecho, viendo todo esto, no es solo un código antiguo, sino es una guía para nuestra vida diaria. Ser hebreo y implica es esto, aplicar la palabra en todas las decisiones, en las pequeñas decisiones también, cómo tratamos a los demás, cómo administramos nuestro tiempo, cómo usamos nuestros recursos, cómo respondemos ante la justicia. Y ser hebreo no es un evento único, es un camino, como dijimos. Y cada día Adonai nos invita a cruzar nuevamente, a cruzar del temor a la confianza, en ciertas circunstancias, de la pasividad a la obediencia, del egoísmo al servicio, de la indiferencia al amor. De hecho, Yeshua lo dijo de esta manera, Lucas 9:23. El que quiere venir en pos de mí, niéganse a sí mismo, tomen su cruz cada día y sígueme. Y cada día que decidimos obedecer, estamos diciendo lech lecha con nuestras acciones. Y cada día que decidimos amar, cuando podríamos juzgar, perdonar, cuando podríamos guardar rencor o dar, cuando podríamos retener, estamos cruzando del otro lado. De hecho, el hebreo no vive tampoco de recuerdos espirituales, sino de una obediencia diaria. Que pensaba en esto que habían testimonios también en la iglesia donde yo estaba, que 50 años atrás yo hacía esto y esto y esto. Y muchos nos preguntamos, y bueno, ¿y hoy? O sea, no es el recuerdo de lo que hemos hecho, sino de la obediencia diaria, de lo que estamos haciendo todos los días. No vive de un pasado religioso, sino el hebreo, sino vive de una fe viva, guiada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, que nos enseña a andar como anduvo realmente Yeshua. El vivir como hebreo hoy
Entonces es vivir como discípulo de Yeshua, caminando cada día en la fe de Abraham, aplicando la Torá con amor, justicia, verdad. Es ser testimonio del reino del Eterno en medio de esta generación confundida que no sabe discernir entre la derecha e izquierda, mostrando con nuestras acciones que el Elohim de Israel sigue llamando a hombres y mujeres a cruzar al otro lado. Y así, de esta manera, en cada decisión, en cada paso, en cada acto de obediencia, seguimos el mismo camino de Abraham, dejando atrás el mundo y caminando hacia la herencia que Adonai nos prometió, una vida plena y eterna realmente en su presencia. Y todo lo que hemos visto, aprendido hasta ese momento sobre Abraham, sobre el llamado de Lejá, sobre este significado de ser un hebreo y sobre el proceso de cruzar al otro lado, encuentra realmente su plenitud, su pleno cumplimiento en Yeshua, en el Mesías, porque Él es la meta, la razón de todo el llamado espiritual que comenzó realmente con Abraham. Yeshua es la simiente, Zerah, esta simiente prometida a través de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. En Génesis lo vemos esto 22, versículo 18. Y por medio de Yeshua, el Eterno, vemos cómo abre el camino para que toda la humanidad pueda cruzar desde la muerte a la vida, desde la oscuridad hacia la luz de la esclavitud del pecado, hacia la libertad del reino del Eterno. Y cuando vemos Génesis 22, 18, cuando Adonai le dice esto a Abraham, que en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, no se refería, como lo vimos antes, a esta descendencia física, sino una descendencia espiritual, que no solamente descendencia física, sino una espiritual que encontraría este cumplimiento, como lo vimos antes en Yeshua. Porque en Gálatas 3:16 dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mashiach, el Mesías. Porque Yeshua es esta yerá, la semilla que da vida, la herencia de fe que florece en todos los que crecen, porque en él la promesa hecha a Abraham se convierte en una realidad universal. Todas las familias de la tierra pueden ser bendecidas al cruzar por medio de él hacia la reconciliación con el Padre. Y así como Abraham cruzó el Eufrates, Yeshua abrió el camino para que nosotros crucemos de la separación al encuentro con nuestro Elohim. Y Yeshua también es el verdadero Moré o maestro que enseña cómo caminar hacia el reino del Eterno. De hecho, en la Parashá Lech Lecha vimos como Abraham llegó a este lugar llamado Moré, que significa enseñanza o maestro, y en este lugar el Eterno comenzó a instruirlo. Y de la misma manera, Joshua es nuestro Moré, el maestro que nos enseña a caminar como hijos del reino. Él no solo habló del camino, Él es el camino. Y lo vemos en Juan 14, versículo 6. Él es el camino, Haderek, la verdad, Haemet y la vida, Ha-Haim. Que nadie viene al Padre sino por mí. Y Yeshua es el dere, el sendero por donde cruzamos hacia la presencia del Padre. Y Él no nos muestra una mapa, sino que se convierte el puente mismo entre la humanidad, que es una humanidad caída, y el Eterno. Y por esto en Él se cumple este llamado de
lejá, salir del mundo y caminar hacia el reino. De hecho, Abraham oyó la voz de Adonai que le decía, vete por ti, y él obedeció. Y Yeshua llama a sus discípulos con esa misma voz, sígueme, sígueme. Y en ambos casos vemos que la respuesta correcta es la misma, obedecer, confiar y caminar. Y el ser humano, por causa del pecado, vemos como quedó separado del Eterno. ¿Por qué? Porque el pecado levanta un abismo, un río espiritual imposible de cruzar por nuestras propias fuerzas. Pero Yeshua vino para convertirse él mismo en el puente que une los que estaban separados. Y a través de su sacrificio, él hizo posible lo que realmente ningún hombre podría hacer, reconciliarnos con Elohim y darnos acceso al reino. Si vamos a prima de Timoteo 2, versículo 5, porque hay un solo Elohim, dice apóstol Pablo, un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, el hombre. Él es el mediador, el puente divino entre dos orillas, el cielo y la tierra, la santidad y el pecado, la muerte y la vida. Y cuando nosotros creemos en Él, le seguimos, cruzamos espiritualmente ese abismo y entramos en comunión con el Padre. Por esto, en Yeshua se cumple plenamente lo que significa ser hebreo, el que cruza. Él mismo cruzó por nosotros y ahora vemos cómo nos invita para seguirle y cruzar junto con él hacia la vida eterna. Y si vamos a Juan 5:24, Yeshua dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Y aquí que vemos este verbo de metabaino que vimos antes, que es equivalente a este de abar. Vemos como Yeshua está diciendo que el que cree en él se convierte en un hebreo espiritual, alguien que ha cruzado de la muerte a la vida. Y su muerte en el madero de la cruz, esto fue una cosa decisiva, definitiva. Y él atravesó las aguas de la muerte y su resurrección abrió para nosotros este camino nuevo, vivo, hacia la eternidad. Si vamos a Hebreos 10, versículo 19-20, lo explica de esta manera. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. El mismo el Eterno que dijo a Abraham, Lej leja, sal de tu tierra, ahora vemos cómo nos llama en Yeshua a salir del pecado, del miedo, del ego, de la muerte y caminar hacia su presencia eterna. Y de hecho, cada palabra de la Torah apunta a él, a Yeshua. Y el leja de Abraham fue la sombra. El sígueme de Yeshua realmente es la plenitud. Abraham dejó su casa terrenal. Yeshua nos llama a dejar la casa de este mundo y entrar en la casa del Padre. Y vemos a Abraham que caminó hacia Canaán y Yeshua nos conduce hacia la Canaán celestial. Abraham cruzó el Eufrate y Yeshua nos hace cruzar la eternidad. Y en él se revela la verdadera esencia del ser hebreo. No solo haber cruzado, sino vivir constantemente del otro lado, porque esto es lo más importante, porque ser hebreo en Yeshua es vivir con la mirada puesta en lo eterno y no en lo terrenal, en lo temporal. Es caminar cada día hacia el reino con fe, obediencia y con amor. Por esto, el que es nuestro moré, nuestro dere, nuestro
no es el camino, la vida y la verdad, el Emet, porque por medio de él, todo aquel que cree puede responder realmente a este llamado de Adonai, porque él es el puente que une, ¿no? Y por esto él nos está diciendo, Yeshua mismo, a través de lo que vimos, vete por ti, sal de lo viejo y ven hacia mí. Y Yeshua no solo, de hecho, nos enseñó el camino, porque Él es el camino. Él no solo invitó a cruzar, porque Él es el que Él mismo nos cruza y no solo promete la vida eterna, porque Él es la vida. Y por esto en el Mashiach se cumple esta promesa eterna hecha a Abraham, que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y en Yeshua la fe de Abraham se completa en este propósito de Adonai se manifiesta plenamente, formar un pueblo de creyentes que ha cruzado hacia la vida eterna, un Israel espiritual que vive realmente para su gloria. Y este llamado de Lech Lecha no fue el final de la historia de Abraham, sino el comienzo de una relación de pacto que él ha hecho con el Eterno. Después de haber obedecido y salir de su tierra, Adonai no solo le mostró nuevas tierras, sino que estableció con él una promesa eterna, un compromiso que realmente marcaría el destino de su descendencia y de todos los que realmente por la fe seguían sus pasos. Un momento que no sé dónde está. Bueno, no sé, creo que no la puesta hasta que estoy viendo ahora. Eh, si vamos a Génesis 15 y vamos poco a poco concluyendo, encontramos uno de los momentos que son más solemnes de la escritura, que es, un momento que sí creo que la encontré aquí, eso. Entonces, si vamos a Génesis 15, vemos este momento donde es este pacto entre las partes. Y ahí Adonai le dice a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y de hecho lo dice de esta manera, y creyó Abraham a Adonai y le fue contado por justicia. Y esta es la esencia del pacto, la fe que obedece y obediencia que confía, porque Adonai no pidió pruebas ni condiciones ni garantías humanas, simplemente creyó. Y en esta fe, en una que él creyó, lo hizo justo realmente delante del Eterno. Y este pacto no fue una transición, sino una entrega. Abraham ofreció su fe. Y Adonai vemos como mientras él ofrecía y caminaba en la fe, ofreció su fidelidad hacia él al cumplir lo que le ha prometido. Y en esta relación de confianza mutua se establece este modelo de todo lo que significa vivir bajo la cobertura del Eterno, caminar por fe, confiando en su promesa e incluso cuando aún no vemos el cumplimiento de todo esto. Y más adelante, en Génesis 17, Adonai reafirma su compromiso con Abraham, cambiando su nombre de Abraham de Abraham a Abraham, que es el padre de muchas naciones, y de esta manera establece con él un señal de pacto, que es la circuncisión. Y la circuncisión no fue un mero rito físico, sino una marca de consagración, una señal visible de que Abraham y su descendencia pertenecían al Eterno. Pero la Torah misma vemos que nos enseña que esta señal debía reflejar una realidad más profunda, la circuncisión del corazón. Y de hecho, en Deuteronomio 10, dice así, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis
más vuestra cerviz. Y también Jeremías en el capítulo 4, versículo 4, circuncidaos a Adonai y quitad el prepucio de vuestro corazón. Y esto revela que el pacto del Eterno no es solo un signo externo, sino una transformación interna, porque un verdadero hebreo no se define por un acto físico, sino por un corazón consagrado al Eterno, sensible a su voz, dispuesto a obedecer a su voluntad. Y siglos más adelante vemos que el Eterno prometió por medio de profeta Jeremías y dice, he aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 31, del 31 al 33. Vemos que Yeshua, que es el Mashiach, es el cumplimiento de esta promesa. Él no vino a abolir el pacto anterior, sino a renovarlo y a llevarlo a su plenitud. Por esto, durante también, si se acuerdan, la cena, la Santa Cena, que llamamos como Santa Cena, tomando la copa, pero es la cena de Pesach, dijo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En Lucas 22, 20. Vemos como Yeshua selló con su propia sangre en el nuevo pacto, la renovación del mismo pacto que Adonai había establecido con Abraham. Y el sacrificio de Yeshua no anuló, por esto, amado, no anuló este llamado, el llamado del hebreo, sino que lo confirmó y lo abrió a todos los que creyeran en él. Y en Yeshua, la circuncisión del corazón se vuelve una realidad por el poder del Espíritu Santo, porque es el Ruach quien escribe la Torah en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque así lo dice también en Romanos 2, 28, 29, apóstol Pablo. No es judío el que es en lo exterior, sino es que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. Y por medio de Yeshua entramos de esta manera en el mismo pacto de Abraham, y no por genealogía, como dijimos, sino por fe, no por ritos, sino por la transformación interior. Y vivir este pacto del Eterno implica también tres cosas que son esenciales: fidelidad a Adonai, mantenernos leales a su palabra, a su carácter, incluso cuando estas circunstancias que estamos viviendo parecen contrarias, y obedecer a la Torah, a su palabra, y no como una carga, sino como la expresión de amor hacia nuestro Padre. De hecho, los mandamientos son la expresión de amor verso el Eterno. Y Yeshua mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Y también otra cosa, la tercera, es confianza en la promesa, creer que lo que Adonai dijo se cumplirá, aun cuando nuestros ojos todavía no lo ven. Y vemos que Abraham no heredó la promesa de inmediato. Caminó muchos años viendo solo una parte, pero nunca soltó la fe. Y esta es la esencia de vivir bajo el pacto, seguir caminando incluso cuando no entendamos todo, porque confiamos en lo que él prometió. Por esto, muchos comienzan el camino, pero pocos permanecen realmente. Y el pacto no es solo cruzar una vez, sino mantenernos firme del otro lado, fiel al compromiso con el Eterno, que vemos a Israel que cruzó el Mar Rojo, pero muchos
quisieron volver a Egipto. Y la esposa de Lot, por ejemplo, salió de Sodoma, pero miró atrás. Por esto Yeshua lo advirtió, que ninguno que pone su mano en el arado y miró atrás es apto para el reino de Elohim. En Lucas 9:62. Y ser hebreo no es solo haber cruzado, sino decidir permanecer del otro lado en la tierra prometida, aunque vemos el desierto sea largo. Por esto el pacto es nuestra ancla. La fidelidad del Eterno es nuestra cobertura y su promesa es nuestro destino. Caminar bajo el pacto es vivir consciente que no pertenecemos a este mundo, sino al reino. Es también confiar en que así como Adonai guardó a Abraham, él guardará también a todos los que pertenecen bajo su cobertura, sellados en este pacto eterno que fue confirmado por la sangre de Yeshua. Y el hebreo de hoy vive bajo este pacto, obediencia, creyendo, amando y esperando. ¿Por qué? Porque sabe que el mismo Adonai que lo llamó a cruzar y también lo sostendrá hasta el final, hasta que la promesa sea completamente cumplida. Y por esto, cruzar no es solo el comienzo, la verdadera prueba del hebreo no está en dar el primo paso, que esto también es bastante fuerte, sino permanecer del otro lado, es mantenerse fiel cuando la comodidad del pasado parece en ciertos momentos llamándolo de vuelta, ¿no? Como dijimos del pueblo que salió, atravesó el mar y quiso volver atrás, porque Adonai no solo llama al pueblo a salir, sino también a permanecer en la tierra de la obediencia bajo su pacto y bajo su dirección. Y el desafío de Abraham vemos que no terminó cuando cruzó el río Frato, sino comenzó allí. A partir de este momento, su vida se convirtió realmente en una jornada de fe constante, creer, esperar, obedecer, aun cuando no veía el cumplimiento de la promesa de inmediato. Y de igual manera, el creyente en Yeshua no ha terminado su viaje a aceptar a Yeshua. Lo digo porque hay personas que piensan que ahí se termina todo, porque el verdadero desafío comienza después del cruce, cuando debemos aprender a vivir como ciudadanos del reino en medio de un mundo que vemos como está, que constantemente intenta atraernos de vuelta. Y de hecho, en las escrituras encontramos muchos ejemplos de personas que comenzaron bien, pero no perseveraron, volvieron atrás y pensaron como el pueblo, ojalá hubiéramos muertos. Cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, pero ¿cuál es carne? Porque eran esclavos ahí, ¿no? Todas cosas que estaban pensando que no eran al final, porque ellos salieron con el cuerpo, pero no con la mente, no con el corazón. Y también dijimos de la esposa de Lot, sí salió porque entendió, por su corazón ahí estaba. De hecho, Yeshua lo dijo en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot, acordaos de la mujer de Lot. Por esto, el que ha cruzado no puede vivir con corazón dividido. El que ha sido llamado por Adonai debe avanzar, aunque el camino sea desconocido, confiando en que el mismo, el Eterno que abrió el río, también lo sostendrá cuando llega del otro lado. Por esto el hebreo verdadero no solo cruza, permanece, no busca regresar a lo que el Eterno ya le pidió dejar, no se conforma con las sombras del pasado ni con la comodidad de lo conocido, sino que camina cada día hacia adelante, recordando siempre que la fidelidad del Eterno es más firme, que se queda ahí firme, más firme que cualquier seguridad humana. Y lo vemos esto y lo hemos experimentado. Por esto, Abraham
enfrentó hambre, pruebas, en esta parashá lo vemos conflictos, pero nunca volvió a Ur. Su fe lo sostuvo, su obediencia lo definió, su constancia también lo mantuvo firme bajo la cobertura del Eterno. Y de hecho, si vamos a Hebreos, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuya arquitecto y constructor es Elohim. Y esta es la perseverancia del verdadero Ibrí, caminar por fe, no por vista, avanzar aunque el destino no se vea con claridad, permanecer aunque el proceso parezca largo, como el desierto, ¿no? que el pueblo ha pasado. Por esto es importante aprender a confiar en él. De hecho, concluimos con esto que toda la parashá que vimos de Lech Lecha nos revela un llamado del Eterno que no fue solo para Abraham, sino para todo aquel que como él está dispuesto a obedecer la voz de Adonai, caminar por fe, caminar escuchando la voz del Eterno, porque ser hebreo es más que una identidad, es un movimiento espiritual continuo, una respuesta diaria al llamado de nuestro Abba que dice, sal y ven hacia mí. Y de hecho, por esto, este caminar de fe no es estático, no es una experiencia que ocurre una sola vez, es todo el tiempo, cada mañana que nos levantamos, Él nos está diciendo lo mismo, vete por ti, deja lo que te pertenece, cruza del otro lado, avanza hasta lo que yo te mostraré. Por esto mi pregunta, y concluimos con esta pregunta, ¿has cruzado al otro lado? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿He cruzado al otro lado o sigo viviendo del otro lado del río? Porque muchos tienen este llamado, pero pocos obedecen. Y sin embargo, la bendición está del otro lado. Sin embargo, la plenitud, la libertad, la herencia, la vida eterna, todo está más allá del río, este río que separa la voluntad del Eterno de la comodidad del mundo. Abraham escuchó y cruzó. Israel escuchó y cruzó. Josué escuchó y cruzó. Yeshua cruzó primero para que nosotros también podamos hacerlo. Y tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar este paso de fe, porque esta parashá tiene este mensaje de la parashá, es esta invitación a dejar atrás las cadenas que aún nos atan, hábitos que nos esclavizan, temores que nos paralizan, que vimos, relaciones que nos desvían, pensamientos que nos limitan, todo lo que nos impide que caminemos hasta el propósito de Adonai que Él ha para nosotros. Cruzar no es fácil. El río de la obediencia siempre desafía, pero una vez que ya estamos del otro lado, ahí está la presencia del Eterno, su obediencia, su reposo y su herencia. Y pues, amados, espero que podamos seguir cruzando cada día, que podamos salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, de la casa de nuestro Padre y ir a la tierra que Él nos mostrará y que todos podamos decir, y yo en mi casa serviremos a Adonai. Pero que todo esto le ha sido de bendición, de reflexión y pues lo dejamos aquí. Con favor del Eterno, nos vamos a encontrar la próxima vez. Les mando un abrazo fuerte. Bendiciones.